Hola, mi nombre es Tonatzin Gutiérrez Gómez, soy de la licenciatura en Química y soy la coordinadora del área de Ciencias y Astrobiología de UDG Space. ¿Qué tal? Me presento. Mi nombre es Carlos Daniel Orozco Gallegos. Yo también pertenezco a la División de Ciencias y de Astrobiología con mi compañera. Y bueno, estamos aquí para hablarles sobre una disciplina que nos apasiona mucho y que gracias a UDG Space hemos podido aplicarla y aprender un poquito más de ella. En unos momentos les enseño la presentación. Okay. Bueno, vamos empezando. Primeramente, ¿qué es la astrobiología? Bueno, la astrobiología es el estudio del origen, la evolución, la distribución y el futuro del universo. Y esto surge a partir de la idea de cómo llegamos aquí. Esta se enlaza con eventos astronómicos. Bueno, evento astronómico podría ser, por ejemplo, el Big Bang, pero no solamente nos enfocamos en cómo surgió la vida, sino en las teorías que creen que nos trajeron aquí. Por ejemplo, la astrobiología tiene bastantes teorías de cómo se originó la vida en la Tierra. Por ejemplo, la panspermia, que nos explica que la vida surgió en el cosmos gracias a un meteorito que tenía adherido estos microorganismos y que al momento de impactar con la Tierra, estos quedaron adheridos a ellas y después se adaptaron al medio, ¿no? Después tenemos la teoría del caldo primordial, que explica que gracias a las condiciones atmosféricas que había en ese entonces, a las presiones y a las altas temperaturas y a las altas concentraciones de metano, vapor de agua, amoníaco e hidrógeno, se generaron las moléculas un poquito más complejas y pues a esto se le llama los caldos primitivos. También existe la teoría del ARN, que esto explica que supone que el ARN, junto con otras proteínas y otras moléculas un poquito más complejas, iniciaron una cadena evolutiva hasta terminar en el ADN. Bueno, la astrobiología no solamente se enfoca en teorías, sino también intenta cambiarnos la perspectiva de lo que es la vida. Por ejemplo, desde que estamos chiquitos nos enseñaron que los seres humanos o cualquier ser viviente solamente sirve para nacer, reproducir y morirse. Pero esto no es del todo cierto en la mayoría de las especies. Por ejemplo, hay una medusa que al llegar a su edad adulta logra regenerarse. Y por ejemplo, hay algunos microorganismos que si en algún momento catastrófico, por así decirlo, el oxígeno desapareciera de la Tierra, sobrevivirían. Esto porque pueden vivir sin él. Y pues son en total 27. Hay microorganismos que pueden sobrevivir a cierta acidez, a ciertas presiones y a ciertas temperaturas que para nosotros sería posiblemente, bueno, una probabilidad del 0.00001% de sobrevivir, esto siendo bastante optimista. Y bueno, en estas ciencias, en esta disciplina participan ciencias como la astrofísica, la biología, la química y otras disciplinas como lo son la geología y la geoquímica. Bueno, la astrobiología se basa en los siguientes principios, los cuales son 4. El primero de ellos es la astrobiología es multidisciplinaria en su contenido e interdisciplinaria en su ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que entender cómo muchas ciencias se encargan de cumplir un objetivo. Por ejemplo, en la conferencia anterior estuvimos viendo en el Mars Rover, ¿no? Que nos juntaron a estudiantes de ingeniería, de química y de ciencias computacionales para tener un objetivo. También, por ejemplo, al comprender un fenómeno que es la erosión, que, por ejemplo, tenemos que juntar lo que es la geología, la biología y la química para poder entenderlo. Después, el 2. La astrobiología fomenta la administración planetaria a través del énfasis en la protección contra la contaminación biológica. Esto quiere decir que en el momento en el que esto se expanda, debemos de restringir y administrar cualquier actividad humana que tenga que ver en el espacio. Y tenemos que checar los problemas éticos que podrían desencadenar la exploración humana. Impactos más allá de las ciencias exactas. Este es de mis favoritos, ya que, por ejemplo, en el equipo de UDG Space también tenemos áreas administrativas, pero este punto quiere encadenar también artes, humanidades, filosofía, salud. Y aquí quiero hacer un pequeño énfasis en una frase que me encanta, de ¿qué te da más miedo? ¿Saber que estamos solos en el universo o no estarlos?
Imaginemos que un día nos dicen que ya saben cómo fue que los humanos llegamos aquí, o que saben que existe vida en otro lugar. Imagínense las implicaciones psicológicas y éticas que eso desencadenaría. En el cuarto sería educar e inspirar a la próxima generación de científicos, tecnólogos y ciudadanos informados. Esto para crear una difusión de información responsable. Bueno, la astrobiología tiene distintos objetivos. Quiero hacer énfasis en este principalmente porque es el más importante de todos. Perdón el ruido, es comprender la naturaleza y distribución de ambientes en el universo. Es expandir nuestra idea de que solamente se necesita agua para que haya vida, ¿no? Expandir la comprensión de los recursos ambientales que se requieren para la habitabilidad. La habitabilidad es, pues, que un lugar sea habitable o prolífero para la vida, que no solamente se requiere, no sé, alguna presión determinada, sino que también se necesita una temperatura adecuada para poder tener unas reacciones favorables para que nuestras moléculas se puedan enlazar y así crear biomoléculas o macromoléculas más grandes. También hay que entender que para que un lugar sea habitable hay que tener energía. ¿Esto para qué? Esto para poder mantener un metabolismo de las mismas y para poder hacer intercambio de materiales en un sistema. Por ejemplo, en la Tierra que tenemos un sistema termodinámico. Es también entender con qué frecuencia surgen estos lugares habitables y cuáles son los signos específicos. Un ejemplo de un signo específico para que un lugar sea habitable es tener los elementos, por ejemplo, los chunks, que es básicamente nuestra composición. Otro objetivo de la astrobiología es determinar cualquier ambiente habitable pasado o presente. Tenemos que saber todo el background o toda la historia de cualquier lugar que pudo haber albergado vida, que pudo haber tenido agua, que tenga los elementos químicos que se necesitan para la generación de la vida. También comprenderlos en tiempo geológico. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos un tiempo geológico bastante grande y tomar el modelo de la Tierra para ver qué lugares en el universo pueden ser habitables es en lo que se enfoca este punto. Ahora, vamos a hablar de otro de los objetivos, que es entender cómo emerge la vida de los precursores cósmicos y planetarios. Realizar investigaciones observacionales, experimentales y teóricas para comprender los principios físicos y químicos generales que subyacen a los orígenes de la vida. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Cómo surge la vida mediante procesos catabólicos y anabólicos? Partimos de moléculas complejas a moléculas más simples y a su vez partimos de moléculas simples a moléculas más complejas. Generamos reacciones exergónicas y endergónicas y del mismo modo también generamos reacciones de reducción y de oxidación. Entonces, las interacciones entre las moléculas nos ayudan a generar organismos más complejos, como por ejemplo, en la parte izquierda tenemos las bases nitrogenadas. Tenemos la adenina, timina, citosina, guanina. Estas moléculas simplemente están formadas por átomos de carbono, nitrógeno y oxígeno, pero están simplemente bien estructuradas, bien organizadas. Estas bases nitrogenadas formarán parte de una cadena bicatenaria de ADN, que esta a su vez enrollará histonas alrededor de nucleosomas. Estos se compactarán en forma de cromosomas y estos cromosomas nos ayudarán a compartir información genética en un proceso de mitosis con otra célula. Estas células pueden formar conglomerados de tejidos y a su vez expresar un organismo entero y más completo. También hablamos de los monosacáridos, los que están a la derecha. Tenemos monosacáridos estructurales, como es la ribosa, la desoxirribosa. Tenemos monosacáridos energéticos, como la glucosa, la fructosa. Por ejemplo, la molécula de la glucosa. Este monosacárido parte de un carbohidrato. Estos participan en un ciclo llamado glucólisis. Estos ciclos simplemente son procedimientos bioquímicos, catabólicos, exergónicos y oxidativos, que a final de cuentas lo que hacen es liberar energía. ¿Energía para qué?
para que nosotros como organismos complejos podamos realizar nuestras actividades diarias, tareas o simplemente las células para que puedan cumplir con sus procedimientos. Entonces, se utilizan leyes universales de la física y la química para comprender la formación de polímeros, los procesos de autoorganización, la utilización de energía, transferencia de información y la evolución que podrá conducir al surgimiento de vida en entornos planetarios distintos de la Tierra. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, otro de los objetivos es comprender los mecanismos evolutivos y los límites ambientales de la vida. Comprender cómo la vida en la Tierra y en su entorno planetario han evolucionado conjuntamente a través del tiempo geológico. Pues prácticamente estudiar las características de la Tierra y cómo es que la vida es porque es aquí. También se trata de entender los procesos de evolución que lograron la diversidad de especies. La biología molecular nos ayuda a estudiar las similitudes genéticas entre cada especie y también la diferencia entre cada especie. La fisiología nos ayudará en este caso para entender cómo es que las distintas especies logran adaptarse en hábitats específicos. También tenemos el ciclo biogeoquímico. Un ciclo biogeoquímico, ¿qué es lo que es? Simplemente es el movimiento de los elementos como carbono, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, azufre y más elementos. Estos se relacionan de algún modo con las especies y los hábitats del entorno, como por ejemplo el ciclo del agua, que el agua se encuentra en la hidrosfera, después sufre un proceso donde hay factores como la radiación solar, o también empieza a llover, y también tenemos, por ejemplo, otro factor como lo es la gravedad, que la orienta, se forman ríos, tenemos cauces, y esos son ciclos biogeoquímicos, al igual que el ciclo del carbono. También tenemos lo que es el fitoplancton, por ejemplo, que son las algas, nos ayudan a fijar, ciertas especies fijan dióxido de carbono y otras más fijan el nitrógeno. Y de una manera liberan oxígeno, perdón. Entonces, todos estos son ciclos biogeoquímicos. Sigamos con la siguiente diapositiva, por favor. Otro objetivo es determinar cómo reconocer las firmas de la vida en otros mundos y en la Tierra primitiva. Formular predicciones precisas sobre el estado de ecosistemas futuros, especialmente cuando los entornos cambian más rápido que el ritmo de la evolución biológica. Bueno, ¿a qué se refiere esto? ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos únicos o será que formamos parte de una sociedad cósmica más grande que no comprendemos aún? El astrónomo polaco Nicolás Copérnico efectivamente determinó que la Tierra no era el centro del universo, pero quizás sí el mejor lugar para poder observar la vida florecer, vida compleja florecer, y también poder observar aquellos fenómenos que suceden a nuestro alrededor, allá afuera en el espacio, o aquí mismo en la Tierra. Entonces, para esto es que se quiere entender el futuro. También se identifican firmas biológicas tanto de nuestro planeta como de objetos externos. ¿A qué se refiere esto? A que también se están estudiando, por ejemplo, cuando llegan del espacio meteoritos, se espera explorar los minerales, tratando de encontrar señales de vida o de materia orgánica proveniente del espacio. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, ya les hablamos de los objetivos de la astrobiología. ¿En qué los aplicamos? Tenemos a Marte, un planeta. Marte es el cuarto planeta desde el Sol. Bien, Marte es un mundo polvoriento, es frío, es desértico, con una atmósfera muy delgada. Marte es uno de los cuerpos más explorados de nuestro sistema solar y es el único planeta que ha sido explorado con un rover. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es un rover? Bueno, ahorita más adelante les explicaremos eso. Ahora, ¿por qué estamos interesados en Marte? ¿Por qué Marte es objeto de estudio? ¿Okay? Está la lupa encima de Marte. Bueno, Marte es el cuerpo planetario más cercano similar a la Tierra y el que tiene más potencial
de albergar o haber albergado vida. Esto lo convierte en un claro objetivo de interés astrobiológico. Como tal, Marte tiene muchas similitudes a grande escala, tiene muchas similitudes con la Tierra, como lo es, por ejemplo, la duración del día. Marte, un día dura aproximadamente 24 horas con 39 minutos. La inclinación de su eje es muy similar al de la Tierra, de 25 grados. Esto le confiere la capacidad de poseer estaciones, con la diferencia de que las estaciones en Marte son más largas. ¿Por qué? Porque recordemos que un año en Marte son 687 días, lo que tarda en girar alrededor de todo el Sol. También contiene evidencias de erosión, que son causadas por vientos y fluidos. Bueno, aquí entramos con qué es un Mars Rover. Bueno, en pocas palabras, es un vehículo robotizado que se desplaza sobre la superficie de Marte. Y aquí tenemos bueno, desde la década de los 70 se han estado enviando naves espaciales a Marte, estas conocidas como landers, que son pues para tomar fotografías, o por ejemplo, fue hasta 1997 cuando aterrizó nuestro primer rover. Este pequeño se llama Sojourner. Y para que tengan una idea de la magnitud de conocimientos que se quiere tener sobre Marte y que se requieren tener para tener una exploración espacial exitosa, se tienen sitios estratégicos en los cuales se mandan estos vehículos robotizados. Por ejemplo, Sojourner, creo que aquí lo pueden ver en la diapositiva, aterrizó en un lugar que se llama Ares Vallis, que se observaba que tenía como una pequeña inundación y que en este lugar posiblemente se podría encontrar agua, o bueno, se puede haber encontrado indicios de agua. Nuestro amiguito Sojourner, que tiene el tamaño de un microondas, pudo tomar las primeras fotos sobre la superficie de Marte y fue el primero en darnos información acerca de los vientos y de los factores meteorológicos que tienen. Después, ahí por el 2004, aterrizaron lo que es Spirit y Opportunity. Estos aterrizaron en diferentes lugares, a pesar de ser rovers totalmente idénticos, tenían los mismos instrumentos, etc. Spirit aterrizó en un lugar que se llama Cráter Gustav, que demostraba tener erosión para y que tenía capacidad suficiente para retención de agua. Lo que fue Opportunity aterrizó en meridiana en plano, creo que aquí también se puede observar en la diapositiva, ya que era una región donde se encontró indicios de lo que es la hematita gris. Con esto ya vemos lo importante que es saber sobre geología, ya que la hematita gris nos da indicios de que en ese lugar pudo haber albergado agua. Bueno, lo que fue Spirit y Opportunity nos dieron las primeras imágenes a color sobre la superficie de rover y nos dio indicios de actividad geotérmica, volcánica. ¿Y esto qué nos puede decir? Que tal vez hubieron aguas hidrotermales. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos a nuestro poderoso Curiosity. Aterrizó sobre la superficie de Marte por ahí en 2010 y aterrizó en un lugar que se llama Gale Crater o cráter Gale. Lo que tenía de especial este lugar es que en el cráter tenía una montaña y en esa montaña tenía varias capas. ¿Qué se puede decir a través de las capas? Diferentes tiempos geológicos, diferentes tipos de minerales y sedimentos que nos puede dar indicios o algún microorganismo o algún elemento que nos pueda dar indicios de la vida. Bueno, Curiosity fue enviado con 4 objetivos generales: evaluación de procesos biológicos, que es determinar y clasificar cualquier elemento que puede ser como relacionado con la vida. Después, evaluación geológica y geoquímica, interpretar el proceso de formación del suelo y de las rocas, y esto, pues, investigar el tiempo geológico de Marte y clasificar los minerales que se pudieran haber encontrado. Después, evaluación de procesos planetarios, investigar un poco más sobre su atmósfera y al final una evaluación de la radiación. Esto caracterizar qué tipo de radiación podía traer, que, incluyendo la radiación cósmica, la radiación solar, erupciones solares y neutrones secundarios. Bueno, nuestro
amigo Curiosity contaba con 9 instrumentos, creo, de laboratorio y 17 cámaras de alta resolución. Tardaríamos una conferencia entera hablando sobre todas las maravillas que hace Curiosity. Sin embargo, vamos a enfocarnos en 4. Aquí tenemos un REMS, bueno, se llama Rover Environmental Monitoring Station. Básicamente monitoreaba el clima, podía medir la presión atmosférica, la humedad, la radiación ultravioleta, la dirección y la velocidad del viento y la temperatura tanto de la superficie como del aire. Después tenemos la ChemCam, que pues para poder hacer el análisis disparaba un láser. Recuerdo que cuando mis compañeros de UDG Speed les mencioné que teníamos que tener un láser en el rover, me dijeron el chiste de un rover saltó sobre mí y me aventó con su rayo láser. Ay, los quiero mucho. Disparaba pulsos de láser a cualquier objetivo, por ejemplo, una roca, y estas moléculas se volvían gas ionizado, a lo que conocemos como plasma. Las personas que ya están familiarizadas con la espectroscopía, esta es la espectroscopía inducida por láser, o conocida también como LIBS. Después tenemos aquí en el brazo un APXPS, que es un dispositivo de rayos X con radiación alfa, y el dispositivo irradiaba a las muestras con partículas alfa y después se podía leer un espectro generado por rayos X remitidos. También por aquí tenemos a Sam, aquí adentro del rover, que podía hacer un análisis de muestras gaseosas. Para las personas que pues ya saben un poco sobre espectroscopía, básicamente funcionaba como un cromatógrafo de gases. Y en la pequeña esquina tenemos a Dan, que es una fuente pulsante de neutrones que se utilizaba para medir la concentración de hidrógeno. Bueno, no podemos hablarles mucho sobre Perseverance, pero decidimos incluirlo ya que contiene 2 innovaciones bastante interesantes. Su diseño es casi idéntico al de Curiosity, sin embargo, fue enviado con un pequeño experimento que se llama MOXIE, que intentará recolectar dióxido de carbono de la atmósfera de Marte y obtener oxígeno molecular. Esto pues para ver cuáles tipos de mecanismos se pueden llevar en Marte y detectar si pudo haber albergado vida o no. También tenemos a Sherlock, que es un espectrómetro Raman ultravioleta, lo cual es bastante innovador. Y Perseverance también tiene su sitio especial de aterrizaje. De hecho, al entrar al equipo de ciencias tienes que hacer una pequeña investigación sobre lugares de aterrizaje. Y este lugar tenía indicios de haber albergado agua, ya que tiene indicios de erosión o como pequeños lagos. Y esto se obtuvo con datos espectrales de los landers, que por ahí mencionaban que, pues, de misiones de ciencia que puede hacer un astrobiólogo es, pues, trabajar en lo que son los datos espectrales, ¿no? Bueno, Ahora, no les queremos hablar tanto de nuestro amigo Perseverance porque no ha llegado, pero tenemos acontecimientos sobre Curiosity bastante interesantes. efectivamente, ahora yo les voy a hablar de eso, lo que son los acontecimientos astrobiológicos más importantes o más resaltables del Curiosity en Marte. Como tal, el 12 de marzo del 2013, la NASA celebra conferencia de prensa para analizar el análisis del Curiosity rover de la primera muestra de polvo de roca recolectada en Marte. El 18 de marzo, el instrumento de análisis de muestras en Marte, laboratorio SAM, vio evidencia de minerales que contienen agua dentro de una roca perforada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo SAM? SAM reveló que los materiales finos de la superficie del planeta contenían cierto porcentaje de agua. Alrededor del 2% fue lo que estimaron los científicos, que el 2% alrededor de toda la superficie de Marte podía contener agua. Ahora, esa misma muestra, al calentarse a 835 grados centígrados, reveló también proporciones de isótopos de hidrógeno y de carbono, de dióxido de carbono. Estas proporciones también fueron encontradas en la atmósfera. Esto por pruebas hechas anteriormente. Lo que para los científicos esto puede indicar que la superficie de Marte y la atmósfera
tienen una relación directa, han interactuado fuertemente. Ahora, el hecho de que no haya agua líquida en Marte se debe a la atmósfera que Marte tiene. Es bastante delgada, solo un 1% tan densa como el aire de la Tierra, a nivel del mar. Por lo que el hielo tiende a sublimarse. ¿Qué es la sublimación? Cuando pasamos del estado sólido directamente al estado gaseoso. Es decir, que el hielo se evapora directamente, sin necesidad de pasar por el estado líquido, a menos que las temperaturas se aumenten lo suficiente. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, el 30 de mayo del 2013, rocas de Guijarro dan testimonio del antiguo cauce en Marte. El 18 de 13 se proporciona evidencia sobre pérdida de gran parte de la atmósfera original de Marte. El 24 de marzo del 2015, el instrumento SAM, el laboratorio SAM de Curiosity, encuentra nitrógeno probable biológicamente útil en Marte. Entonces, ¿por qué es tan importante esto del nitrógeno? Bueno, SAM detecta por primera vez nitrógeno en la superficie de Marte proveniente de una liberación del calentamiento de una muestra de los sedimentos marcianos. SAM detectó el nitrógeno en forma de óxido nítrico. Ahora, el nitrógeno es esencial para todas las formas de vida, ya que se utiliza en los bloques de moléculas más grandes como lo es el ADN o el ARN, de los que comentábamos anteriormente. Y estas son importantes porque codifican las instrucciones de la genética de la vida, al igual que el ARN, que también nos ayuda en procesos de transcripción y traducción de proteínas. Sin embargo, en la Tierra y en Marte, el nitrógeno atmosférico está expresado como gas nitrógeno o también conocido como nitrógeno molecular. ¿Cómo es esta molécula? Bueno, tenemos dos átomos de nitrógeno que están unidos fuertemente por un enlace triple. Entonces, este enlace triple hace que sea realmente difícil separar los nitrógenos. Por lo tanto, es muy difícil que esta molécula pueda reaccionar. Entonces, no se cree que el nitrógeno, bueno, se cree más bien que el nitrógeno detectado no sea proveniente por vida o no venga de manera biológica. Así que de momento no hay pruebas suficientes para sugerir que esas moléculas pues provengan de vida. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, 12 de noviembre del 2019. Los resultados determinados durante 6 años por el laboratorio SAM confirmaron la composición de la atmósfera marciana en la superficie. Los porcentajes fueron los siguientes: 95% de dióxido de carbono, 2.6% de nitrógeno molecular, 1.9% de argón, un elemento muy estable, gas no reacciona, 0.16% de oxígeno molecular y 0.06% de monóxido de carbono. Entonces podemos ver que tenemos una gráfica. Esta gráfica es la medición por radio del oxígeno que realizó SAM, el laboratorio SAM, en los años 2012 a 2017. Podemos ver que también está dividida en las diferentes estaciones. Tenemos primavera, verano, otoño, invierno. Entonces, dentro de este entorno, los científicos descubrieron algo muy interesante. Descubrieron que el argón y el nitrógeno dependían directamente de la cantidad de dióxido de carbono que había en el aire. ¿A qué se refiere esto? La concentración del nitrógeno y el argón aumentaba o disminuía dependiendo de cuánto hubiera de dióxido de carbono. Ahora, los científicos esperaban que sucediera lo mismo con el oxígeno, pero fue curioso, no sucedió lo mismo. Se logró determinar que el oxígeno aumenta considerablemente, hasta en un 30%, en épocas de primavera y verano. Pero después de esto, cae, baja el resto del año. Lo curioso aquí es que los porcentajes en los que aumenta varían. Por lo tanto, no pueden estimar o no pueden determinar cuál es el siguiente porcentaje de oxígeno que se verá en primavera. Entonces, esto hace pensar a los científicos que hay algo que está generando el oxígeno.
y que al mismo tiempo lo está desplazando, puesto que no es exacto, no sigue una... no es continuo, vaya. Entonces, el oxígeno se puede producir de manera biológica, ya sea por microbios o microorganismos, o de manera no biológica, abiótica, ya sea producido por la interacción del agua con las rocas. Actualmente los científicos están investigando por qué sucede esto con el oxígeno y qué es lo que lo está derivando. Y las evidencias apuntan a que se debe a un proceso no biológico. No es vida lo que lo está generando, es lo que se apunta. Claro, los científicos están abiertos a todas las opciones, pero hasta ahora las evidencias apuntan que se debe a algo que no es biológico. Y ahora están trabajando para comprenderlas. Siguiente diapositiva. Bueno, si ya estuvieron en la charla anterior, se habrán dado cuenta que intentamos participar en el University Robert Challenge. Desgraciadamente este se canceló, pero este traía consigo una misión de ciencias, que básicamente su objetivo era detectar vida extinta, existente o que simplemente no puede haber vida. Una de las reglas era que todas las capturas tenía que hacerlas el rover por sí solo. No podías tú ir a tomar una muestra y hacer la experimentación, ya que este tenía que tener un laboratorio autónomo, lo cual fue un gran reto para nosotros, ya que solamente teníamos la teoría, no en sí la práctica. Y esto tenía un límite de 30 minutos. Hay reacciones que tuvieron que ser descartadas simplemente por el tiempo o porque, por ejemplo, la reacción podría haber sido exotérmica. Teníamos que ser muy meticulosos para ver qué clase de reacciones o qué clase de experimentación íbamos a usar. Ok, ¿qué puedo hacer yo, estudiante de química, biología, nanotecnología, QFB, etcétera, con mis conocimientos previos para adaptarlas a un rover? Hicimos un pequeño cuadro con 3 pruebas diferentes: las pruebas físicas, las químicas y la biológica. Bueno, ya sabemos que si vemos textura y la estructura de un sólido o de una roca, podemos ver si tuvo erosión o si tiene la capacidad suficiente para retener agua. O si, por ejemplo, un canal, ya sabemos que por ahí pudo haber tenido, no sé, algún transporte de agua. Después, con las pruebas químicas, podemos hacer pruebas de materia orgánica, buscar carbono, nitrógeno, todo lo que tenga que ver con moléculas orgánicas que sean suficientes para la sustentabilidad de la vida. Después también podemos medir la conductividad eléctrica, que esto nos daría la actividad vegetal o microbiana, y determinación de fosfatos y boratos. Quiero hacer un énfasis en los boratos, ya que por más degradado que esté el ADN, si encuentras boratos es lo último que queda. Es un buen indicio de que ahí pudo haber habido vida. Después, pruebas biológicas, podemos medir la biomasa microbiana para detectar microorganismos existentes. Y como dato curioso, este laboratorio tiene su propio nombre. Aquí está el rover y el pequeño laboratorio montado. Se llama LABENDI, Laboratorio de Análisis Biológico, Cenado y Determinación Integral. Surgió del chiste de las bendiciones, ya que fue bastante inesperado para nosotros estar en UDG Space. Y básicamente consta de 3 partes fundamentales: centrifugadora, cámara y base de datos. Ok. Fuimos algo rudimentarios, utilizamos reactivos, lo cual nos ayudó bastante en la cotización, y todo fue a base de colorimetría, cambio de una reacción, y recordando que la concentración es directamente proporcional a la intensidad del color. Bueno, ¿qué hicimos aquí en UDG Space? Dividimos en 3: indicadores biológicos, indicadores de material orgánico y potencial de hidrógeno. Ok, con 2 reactivos, que son el Biuret y el Sudan 3, podemos detectar lípidos, carbohidratos, proteínas, aminoácidos. Esto es lo suficiente, es una prueba suficiente para saber que ahí se alberga vida o que se pudo haber albergado vida. Después buscamos indicadores de material orgánico. Aquí hicimos una pequeña... No me siento muy orgullosa de ello, pero vimos que otros equipos de la University Robert Challenge usaban un kit de ADN que básicamente te detectaba indicadores biológicos, ¿no? Pero pues nosotros ya los teníamos, así que quisimos buscar indicios de material orgánico, unos indicadores.
había unos indicadores para peceras de agua salada que te daban respuesta inmediata ante nitritos, nitratos, fosfatos y amoníaco. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos haber encontrado una degradación total o parcial de ciertas biomoléculas. Y previamente utilizamos esos reactivos en un UV-Vis. Jugamos con las concentraciones de agua y del reactivo y todo eso se fue a una base de datos. La base de datos, por ejemplo, cada tubo le poníamos diferente indicador y la base de datos detectaba qué material orgánico tenía y qué concentración tenía. O sea, no solamente tuvimos la prueba cualitativa, sino también la cuantitativa. Y después tenemos las pruebas de potencial de hidrógeno, que teníamos estamos desarrollando aún una base de datos de microorganismos. Bueno, ¿qué se viene después para la división de ciencias? Estamos desarrollando una base de datos para geología. Estamos buscando cómo hacer un potenciómetro y celdas electroquímicas, lo cual nos serviría para medir la conductividad eléctrica y el pH de una forma no tan rudimentaria como lo hacemos con tiras reactivas, ya que si la tira reactiva está expuesta durante mucho tiempo, los datos pueden ser, no pueden ser tan certeros, pero estamos muy orgullosos de lo que hicimos con un presupuesto bastante corto, pero usamos el ingenio que tenemos en el CUSEI. Y aquí les comparto una frase: no puedes estudiar los planetas, también debes entender la estrella. Si quieres entender si un planeta es habitable o no, es útil saber qué hay más en el sistema. No solamente entender aquí lo que pasa en la Tierra, sino entender lo que pasa en otros lugares. Entender la transformación de las estrellas y entender cómo llegamos, las teorías de cómo llegamos hasta acá. Y no solamente somos yo y mi compañero, somos un equipo de 8 personas, la regla del octeto. Como ven, somos de diferentes centros universitarios y de diferentes carreras. Somos bastante multidisciplinarios. Sin embargo, la regla del octeto tiene algunas excepciones. Así que si alguien se quiere acercar con alguna idea o algo, o esperar hasta el siguiente reclutamiento, están más que invitados. Y eso sería todo. Déjame ver si tenemos alguna duda o comentario ay, no, yo no quiero decir eso. ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna duda? ¿Sugerencia? Saludos, muchos saludos. Saludos desde Rich, Tierra 616. La verdad es que estaba leyendo los comentarios y caen mal, chicos, caen mal. Saludos desde Marte, nos dice Felipe. Sí, ok, sí, creo que no tenemos ninguna duda. La de qué experimentos esenciales hace un astrobiólogo ya lo respondimos en el transcurso de la exposición. Efectivamente. Sí. Y pues en realidad no, esta no es nuestra área. No empezamos aquí, empezamos desde química, desde la licenciatura en químico farmacéutico biólogo. Sin embargo, en menos de 4 o 5 meses tuvimos que hacernos másters o hacer la lucha por entender más de este tema, y esto a raíz de UDG Space y a raíz de la URC. Y estamos muy contentos por poder pertenecer a una comunidad tan multidisciplinaria. Si bien somos el tercer equipo bien consolidado de ciencias, pero pues somos el que se va a quedar. Ok, creo que no hay ninguna pregunta, pero muchos saludos a todos. Muchos saludos también. Muchos saludos a todos. Desde Venus. Saludos a la gente de allá. Saludos desde fondo de bikini. Oh, desde el fondo de bikini. Desde Mundos Secretos, desde mi portal, desde el portal donde yo hago blogs. Desde el portal donde hacemos videojuegos, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad. Sigan viendo a los ojos arriba. Recuerden, los ovnis existen. Ánimo.